A los 11 años, Jeremy Flores conoció la Navidad como una guerra anunciada. La casa azul en la que vivía, en un barrio modesto del condado de Morrow, brillaba por fuera con cadenas de luces baratas y una corona torcida en la puerta, pero por dentro olía a tensión y a café frío. Las noches de diciembre eran otra cosa. La mesa del comedor servía de campo de batalla donde su madre y su padre se enfrentaban cada año por las mismas heridas. No podemos seguir así. Gritaba su madre, las manos crispadas sobre la madera, mientras contaba monedas con los dedos como si fueran trozos de verdad. ¿Cómo quieres que lleguemos a fin de mes si gastas en cualquier cosa? No gasto en cualquier cosa, respondía su padre con la voz rasposa. Trabajo hasta tarde y tú me acusas de cosas que no son verdad. Y cuando no es una cosa, es otra, siempre buscando pelea. La madre, que ataba la tensión a una punta de su cinturón emocional, solía golpearlo en revoluciones de furia. Era una violencia doméstica que no se escondía bajo la mesa, sino que se erguía en la sala como una estatua de reproche. El padre, por su parte, respondía con cesiones torpes y un agrio resentimiento, rumores de infidelidades, miradas que evitaban la suya. Jeremy, pequeño y quieto, aprendió a medir palabras y a esconderse entre las sábanas de su cuarto mientras las discusiones reventaban en cascadas. Las navidades pasaron y Jeremy envejeció. A los 12, aprendió a cerrar con llave la puerta de su habitación. A los 13, recogió historias en la escuela, leyendas del viejo país, de espíritus que castigaban a los crueles en diciembre. Uno de esos relatos, uno que siempre le erizaba la piel, hablaba de Krampus, un ser con cuernos y cadenas, con ojos como carbones y una lengua larga que saboreaba el miedo. Le contaron que Krampus no era el cruel equivalente de Santa, sino el juez que venía a tomar cuentas cuando los hogares se llenaban de maldad. A los 14, los gritos en la casa azul se volvían más frecuentes. La madre contaba billetes con las manos temblorosas y arrojaba nombres de amantes en la cocina. El padre era un hombre cansado, con la garganta llena de disculpas que no alcanzaban el daño. Jeremy comenzó a escribir pequeñas notas escondidas en un cuaderno, listas con ritos que había leído en foros olvidados, recortes de periódicos sobre sucesos extraños en pueblos lejanos. En una de esas navidades, cuando encontró una astilla negra al pie del árbol, no de carbón sino algo que pareciera quemado por el frío, sintió que la leyenda desperezaba los huesos del mundo. Un año, a los 15, la tormenta de discusiones alcanzó un punto que nadie pudo ignorar. La madre había recibido una carta de desalojo por problemas en la renta. El padre, en un intento por apaciguar, buscó trabajo extra y volvió a casa tarde, con olor a licor y a otra mujer. La madre explotó con más fuerza que nunca. Las manos le dolían. La sala se partió en dos. Una mitad con platos volcados, otra con palabras que eran piedras lanzadas con precisión. Jeremy, escondido detrás del sofá azul gastado, sujetó su cuaderno con la punta de los dedos hasta que le dolieron. Cuando la pelea terminó, un silencio saturó la casa, denso como nieve recién caída. Jeremy bajó las escaleras para encontrar un rastro que no pertenecía a la contienda humana. Pequeñas huellas que parecían de pezuña, marcadas en el polvo del umbral, y un olor a resina quemada. En la mesa, la tarta de Navidad estaba intacta, pero sobre el plato había una rama seca, envuelta con cadenas pequeñas y unas puntas afiladas. No parecía obra humana. Buscó ayuda en el departamento de policía del condado de Morrow. El oficial que atendió la denuncia fue un hombre con mucha experiencia en casas quebradas y poco tiempo para leyendas. Jeremy habló con voz temblorosa, describió las huellas, la rama, el silencio que había caído después de la pelea como si algo hubiese esperado a que los adultos se consumieran para entrar. Niño, dijo el policía en el mostrador, con el rostro marcado por el trabajo, a veces las peleas familiares dejan huellas que no son de pies ni de manos. Si hay violencia en casa, necesitamos informes, no cuentos. ¿Tu madre te pega mucho? ¿Tu padre bebe? Jeremy contestó con la sinceridad de quien ha vivido demasiado. Dijo la verdad. El oficial anotó, prometió pasar por la casa y puso en marcha la maquinaria burocrática que, en Morrow, se movía con la lentitud de un invierno sin primavera. Nada cambió aquella noche. Las luces de la casa azul seguían parpadeando, el árbol encendió sus bombillas con la indiferencia de un mundo que no juzga, y otro diciembre cerró sus ojos. Pero Krampus no es una fábula que espera calendarios.
Es el nombre que algunas casas susurran cuando quieren explicarse a sí mismas las respuestas crueles que los adultos se niegan a dar. Ese diciembre, algo despertó, impulsado tanto por la rabia humana como por el frío que cala los huesos. Primeramente, vino la música, un arrastre sordo por el tejado, como si cadenas se frotaran contra la nieve. Luego, las sombras se alargaron dentro de la casa, echando raíz por las esquinas, y en el vidrio de la ventana apareció la silueta de algo con cuernos. Jeremy vio primero las patas. Eran demasiado grandes para ser de animal doméstico, demasiado delgadas para ser humanas. Después, la forma emergió en la puerta como si el lugar le hubiera sido cedido. Krampus, con un pelaje oscuro que atrapaba las luces del árbol, con cadenas colgando de sus hombros que tintineaban con cada respiración. Tenía una boca enorme y una colección de objetos colgando, pedazos de carbón, pequeñas bolsas de carbón, una vara envuelta en espinas, y sus ojos brillaban como dos brasas que no admitían piedad. La madre, al despertar de un sueño que no era sueño sino furia, gritó y fue la primera a enfrentarlo. Su grito crujió en la sala y Krampus la miró como un juez que lee una sentencia en la frente de los acusados. No hubo palabras humanas entre ellos. La criatura sabía el registro de la casa, el dinero escondido, las mentiras susurradas, el dolor infligido. Se movió sin prisa, con la seguridad de lo inevitable, y su mano, una garra forjada de hueso y hielo, atrapó a la mujer como quien cierra el libro al final del capítulo. Su final fue violento y final. Su cuerpo dejó de luchar y, con eso, la voz en la casa se fue como si alguien hubiese apagado un motor. El padre intentó huir. La escena lo encontró en el portal, con las llaves aún en la mano, la respiración en caos. Su mirada buscó excusas, pidió clemencia con la voz de quien no quería pagar por lo que había hecho. Krampus no negocia. El castigo cayó como invierno, frío, preciso, implacable. El hombre cayó, y con él se llevaron los secretos que había escondido. No hubo salvación en sus ojos. Jeremy, paralizado entre el horror y la quietud de quien observa el fin del mundo, comprendió que no había lugar para súplicas. Intentó correr, cruzar la cocina, alcanzar la puerta trasera. Su corazón golpeaba el costado de su pecho. Krampus lo notó. No lo miró con la furia que había dado a sus padres. Miró a Jeremy con un peso diferente, no de desaprobación, sino de cálculo. Los cuentos hablaban de niños que eran salvados por buen comportamiento, pero Jeremy no se sintió puro ni malvado. Se sintió roto por años de gritos, guardando en su boca promesas de paz que nunca pudieron ser pronunciadas. La criatura se agachó, lo observó a la altura de sus ojos. Su voz, cuando habló, fue un susurro que sonaba a hojas secas. «¿Has visto?», dijo Krampus. «Has sido testigo. Las casas que no se limpian de maldad atraen la inclemencia». Jeremy quiso replicar, preguntarle por qué, cómo, qué justicia podía representar aquello. Pero comprendió, con la claridad brutal de quien ha visto demasiado temprano, que la justicia de Krampus no se mide por nuestras reglas. Es un castigo primitivo, una respuesta al déficit de humanidad. No hubo salvación. Hubo, en cambio, la sensación de que la criatura consumía más que carne. Devoraba la memoria de lo que había sido una familia. Afuera, alguien llamó al departamento de policía de Morrow. En la radio del patrullero, la voz parloteó, mecánica y acostumbrada. Cuando los oficiales llegaron a la Casa Azul, encontraron silencio. La puerta estaba entreabierta, las luces del árbol aún titilaban como si nada hubiese pasado. Entraron con la cautela de quienes se enfrentan a lo posible, a lo grotesco. La escena en la sala era una alegoría de la violencia. La mesa rota, platos esparcidos, y en el centro, las huellas que no podían explicarse. Cadenas en el suelo, como si alguien las hubiese dejado caer. No había señal del monstruo. La nieve en la ventana estaba sin hoyas en el exterior, como si algo hubiera atravesado la noche sin dejar rastro. El informe policial decía lo que los hombres del uniforme podían entender. 3 muertos en una casa, violencia previa documentada, posible intruso desconocido. El fiscal del condado anotó palabras técnicas. Pero en Morrow, las historias que no entran en el expediente encuentran sus propios registros. Murmullos en la comisaría, notas en los cafés, el recuerdo de una casa azul que una noche de diciembre perdió su calor. Las semanas siguientes, el vecindario miró la casa con distancia. Los niños dejaron de pasar por la acera. Las luces en la fachada del hogar se apagaron y, con ellas, algo de la inocencia del lugar.
Jeremy no vivía ya para ver el final. Sus 15 años quedaron encerrados en una casa que pronto sería tapiada. El oficial que había firmado la denuncia infantil sintió, por primera vez, una punzada de inquietud que no supo explicar. Había visto huellas que ningún tipo de bota pudo dejar, olfateó algo que no cuadraba. Con el tiempo, la Casa Azul se convirtió en una advertencia. Los vecinos contaron la historia de la familia que se rompió en Navidad y de la figura cornuda que vino a equilibrar, según unos, las culpas humanas. En Morrow, se susurra que Krampus no castiga por diversión. Castiga porque hay hogares que se desperdigan con odio. Castiga cuando la noción de familia se convierte en prisión. En la municipalidad, los archivos guardan la versión oficial. En la noche, bajo la nieve que cae como una mano fría, la casa permanece cerrada y el viento, en su paso, parece arrastrar cadenas. Hay quienes dicen que en las ventanas se oyen pasos ligeros al amanecer, que una sombra ronda los muros y que alguien, desde algún rincón oscuro, todavía vigila las calles para que ninguna otra casa repita los mismos pecados. No hay final feliz en esta historia. Solo hay la advertencia de que la maldad no siempre es castigada por la ley humana y que a veces, cuando el odio se concentra en una casa, algo más antiguo que la policía y que los jueces vienen a tomar cuentas. La Casa Azul quedó fría, el condado de Morrow apuntó con sus expedientes y siguió su rutina, mientras la leyenda se expandía en los colegios, en las mesas de los bares y en las esquinas de la ciudad. Y en las noches de diciembre, cuando las luces parpadean y la tensión sube como vapor, los niños se cubren con las mantas y recuerdan. Si la Navidad en tu casa se convierte en un campo de odio, si las voces se rompen una contra otra y nadie acude a mitigar el fuego, quizás alguien más llegue. Y ese alguien no sabe perdonar, solo cobra.